bienvenidos a un nuevo video en el canal. En esta ocasión les voy a hablar sobre la guía definitiva y la guía más completa que van a encontrar sobre Sky Striker. Esta guía es un poquito más enfocada a principiantes, pero también tenemos algunos tips más avanzados para que vayan experimentando con las cartas. Les voy a hablar cada carta uno a uno y les voy a poner ejemplos prácticos de gameplay para que sepan cómo utilizar las cartas. Vamos a hablar también sobre las nuevas cartas que van a salir en Master Duel y en TCG. En OCG creo que ya están dos de ellas disponibles, pero es un nuevo monstruo Link 2 y una nueva carta de magia rápida. Y también vamos a mencionar un poco sobre la carta que va a salir en este mes de abril. Antes de ir a hablarles sobre las cartas, les voy a comentar que Sky Striker es un deck de control y es un deck donde tienen que tener muchísima paciencia y saber dónde ocupar cada carta para interrumpir al oponente. Es un deck que es fácil de comenzar a usar, pero muy complicado de dominar. Vamos a comenzar con los monstruos de Sky Striker del main deck. Son varios, pero los que más se ocupan solo son dos. Y nuestra protagonista o el personaje principal de este arquetipo es Rey. Sky Striker es Rey, que es un monstruo nivel 4, atributo oscuridad, y es un guerrero. Esto también viene a favor porque lo podemos usar con Reinforcement of the Army, que es una carta muy buena y que ahora también trae un arte de Sky Striker, entonces también pues les va a servir mucho, o bueno, les va a gustar mucho más bien, ya saben, incluso le pusieron una animación. Puedes tributar esta carta, invoca especialmente un monstruo de tu extra deck, Sky Striker Ace Rey, a la zona de monstruos extra. O sea que puedes hacer link con su efecto también. O sea, puedes bajarla, hacer link y luego en el turno del oponente o en el barrel phase o en el end phase si quieres, puedes también hacer su quick effect y hacer una invocación link. Esta invocación link que haces con Rey no se... ¿cómo se puede decir? No se trata como una invocación bien hecha. Entonces, por ejemplo, si invocas a Kagari gracias a Rey y luego Kagari va al cementerio y la quieres revivir, no se va a poder porque no fue invocada correctamente. Entonces no se trata como una invocación link, solo es una invocación especial, tómenlo en cuenta. Y luego su otro efecto es que mientras está en el cementerio y uno de nuestros Sky Striker Ace links que controlemos es destruido por batalla o deja el campo por alguna carta del oponente, ya sea que lo regresen a nuestro extra deck, que lo destierren o que lo manden al cementerio, podemos invocar especialmente a Rey desde el cementerio y digamos que en el turno del oponente te destruyen a tu monstruo Link. Rey ya estaba en el cementerio, entonces regresa y luego puedes hacer Link con su efecto en el turno del oponente y esto nos va a ayudar para muchas situaciones. Entonces les voy a explicar un poquito más o menos rápido del extra deck porque pues viene muy en conjunto con Rey. Tenemos 4 monstruos Link 1 que van a ser linkeables con Rey. Kagari sería la principal y es la carta más importante del deck. Cada vez que llega nos regresa una magia Sky Striker del cementerio en la mano. Ahorita vamos a hablar de eso, nada más súper rápido. Shizuku también es súper buena. Hayate. Y Kaina. Entonces entre estos 4 monstruos vamos a estar rotando con el efecto de Rey. Aquí un pequeño paréntesis. El nuevo Link 2 Sky Striker Ace Zero también puede ser invocado con el efecto de Rey, así como nuestro Link 2 Engage Zero. Cualquiera de estas dos son opciones viables también. El nuevo Link 1 Amatsu también se puede invocar con el efecto de Rey. Entonces estas serían ahora sí todas las opciones para invocar con Rey. Esperemos nada más que los dos nuevos Link y la nueva magia lleguen pronto a Master Duel. Por ejemplo, Kaina en el turno del oponente no sirve porque tarjeteas un monstruo del oponente y no te puede atacar, entonces como que no sirve para defender. Otra cosa que es importante hablar de Sky Striker es que todas las cartas Sky Striker, o la mayoría, porque hay algunas pocas excepciones, tarjetean para hacer sus efectos. Entonces lo que se nos dificulta jugando Sky Striker es monstruos que no son tarjeteables, como por ejemplo Dragoon, que ahora ya está legal aquí en Master Duel. El que no lo pueden tarjetear, entonces es difícil quitártelo porque no sirven las cartas Sky Striker, pero para eso tenemos otras cartas como por ejemplo Droplet, ¿no? Pero ya me estoy adelantando otra vez.
Vamos ahora con el segundo monstruo Sky Striker, que es Sky Striker Ace Rose. Esta solo se lleva una copia. Frey se me olvidó decirles que lleva siempre a 3 copias. Rose es la contraparte de Rey. Es un monstruo luz, guerrero. También lo puedo usar con Reinforcement of the Army. Lo que hace Rose no es tan necesaria como la otra, pero siempre hay que llevarla mínimo una copia. Cada vez que llega un monstruo Sky Striker Ace invocado normal o especialmente, si la tienes en tu mano la puedes invocar especial. Entonces, por ejemplo, puedes bajar a Rey normal, Rose se activa y la bajas especial, haces Link 2 y sacas a uno de tus monstruos Link 2, por ejemplo. Y el otro efecto que está medio... O sea, no sale tan seguido, pero nos sirve mucho con lo que les platicaba. Por ejemplo, este asunto de dragón que no lo puedes tarjetear. Les voy a enseñar aquí de todos un clip para que vean a lo que me refiero. Cuando Rose está en el cementerio y tú destruyes por batalla o un monstruo del extra Monster Zone del oponente deja el campo, puedes invocar esta carta desde el cementerio y puedes negar el efecto de un monstruo boca arriba que tu oponente controle sin tarjetear hasta el final del turno. Entonces aquí, como pudieron ver en el replay, pudimos negar a Dragoon y después destruirlo. Y Rose también nos sirve mucho en el Mirror Matchup, o sea, contra otro Sky Striker, ya que cuando la Rey del oponente llega al campo, con Rose la niegas y ya no puede volver a hacer Link. Siempre es importante tener a Rose y a Rey en el cementerio. Hay más monstruos Sky Striker. Tenemos también a Humph. Este monstruo siempre se trata como una carta Sky Striker, ya que su nombre no dice Sky Striker, pero así lo especifican para que lo podamos buscar con las magias del arquetipo. Cuando controlas un Sky Striker Ace, puedes invocarlo especialmente en tu campo o en el campo del oponente, o sea, es un Kaiju. Y solo puede ser invocado especialmente de esta manera una vez por turno. Entonces es bueno para también quitarnos estos monstruos que nos cuestan trabajo, como Dragoon o como por ejemplo como Abramax, por ejemplo, que tampoco puede ser tarjeteado. Entonces también es muy difícil quitárnoslos. Y para eso nos sirve nuestro Kaiju. Yo lo he llegado a ocupar, pero ahorita no me funciona mucho. Y el problema que tienes es que a fuerza necesitas tener ya sea a Rey, a Rose o alguno de nuestros links para poder bajarlo. Entonces si lo tenemos en la mano y no tenemos otro monstruo Sky Striker en el campo, pues está muerta la carta. Pero puede servir en algunas ocasiones, entonces es de considerar. Todavía esto es de considerar, pero hay más cartas de Sky Striker que no tiene tanto que salieron el año pasado, que esas sí son basura, salvo una, que ahorita vamos a hablar de... vamos a hablar de una vez de Cianos. Cianos es este robotcito que también está todo como una carta Sky Striker. Descartas una magia para invocarla especialmente. Cuando es invocada normal o especial, puedes invocar especialmente a Rose desde el deck o cementerio. Y ya no puedes invocar especialmente monstruos del extra deck, excepto máquinas. Entonces también nos limita ahí un poquito, pero nos sirve mucho para hacer Link Climbing y llegar a un Link 3 o Link 4 mientras sean máquinas. Entonces también ahí es como que el problema. Y destierras esta carta de tu cementerio, tomas una de tus Rose que esté desterrada o en el cementerio y ya sea que la agregas a tu mano o la invocas especialmente. Solo puedes ocupar efecto una vez por turno. Pero yo no lo ocupo, lo estuve testeando también y es buena en ciertas ocasiones, pero la verdad es que no se ocupa tanto. Hay más monstruos como esta que son de los que salieron del manga que salió de Sky Striker. Pero realmente ninguno es importante y ninguno se ocupa, entonces no vale la pena. Si quieren leerlos y darle una checada pueden hacerlo, pero pues no se los recomiendo. Sky Striker es un deck que se basa puramente en usar magias. Y las magias y los mismos monstruos tienen efectos dependiendo cuántas magias tengamos en el cementerio. Vamos a empezar por la carta más importante del deck. Aparte, el monstruo más importante del deck es Kagari, pero la carta más importante del deck es Engage. ¿Qué nos hace Engage? También les voy a mencionar rápido. Todas las magias, o la mayoría de las magias Sky Striker, requieren que tengamos libre la zona de monstruos. Entonces casi siempre solo vamos a tener un monstruo en la zona extra de monstruos, pero los 5
Las 5 zonas normales de monstruos tienen que estar libres para que se puedan ocupar las magias. Aquí, como pudieron ver, se las enmarqué. Y, por ejemplo, Engage, como muchas de las magias, requiere que no controles monstruos en el Main Monster Zone. Cuando cumple este requerimiento, la activas y agregas una carta Sky Striker de tu deck a la mano, excepto una copia de sí mismo. Entonces, si tienes 3 o más magias o spells en el cementerio, puedes robar una carta. Es una carta buenísima, amigos. Es como un Pot of Greed pero busteado, y es el mejor search, yo creo que de todos los engines que hay en el juego. Vamos a estar robe y robe cartas, y entonces siempre que lo ocupen, procuren tener 3 o más magias magias en el cementerio para que puedan ocupar el efecto de robar cartas. Entonces, normalmente ha estado limitado en Engage, casi siempre estuvo a una copia, luego 2 copias, y ahorita está como al... O sea, el deck Sky Striker está como a su máximo poder ahorita, porque no está limitada para nada. Tenemos 2 artes, tenemos el arte de Engage normal, que incluso tiene animación en Master Duel. Y tenemos este otro arte alterno de Engage, que es como la contraparte con Rose. La segunda carta más importante del deck, yo diría, bueno, de las magias, que sería Widow Encore. Sky Striker Mecha Widow Encore. Si no controlas monstruos en el Main Monster Zone, tarjeteas un monstruo boca arriba de efecto en el campo, niegas sus efectos, y si tienes 3 o más magias en el cementerio, puedes tomar el control de ese monstruo. Esto nos sirve para defendernos en el turno del oponente, nos sirve para negar efectos en nuestro turno y para robarte monstruos del oponente y con eso hacer links. Para muchas cosas es la mejor carta que vamos, y es la carta que vamos a estar buscando casi todo el tiempo con Engage. Entonces Widow Encore es buenísima y les recomiendo siempre jugarlo a 3 copias. También Engage siempre escoge a 3 copias, no menos, porque es la mejor carta de nuestro deck. La siguiente mejor carta yo diría que es Multiroll. Multiroll está libre a 3 copias, pero solo la vamos a ocupar a una. Una vez por turno, tarjeteas otra carta que tú controles, mandas esa carta al cementerio. Y también tu oponente no puede activar cartas o efectos en respuesta de tus cartas, de las activaciones de tus cartas de magia durante este turno, incluso si esta carta deja el campo. Solo ganas este efecto una vez por turno. Aquí hay como un truquito, porque siempre cuando la activamos tenemos que mandar una carta que controlemos al cementerio, pero si ocupamos a Raid, la seleccionamos y con ella, con su propio efecto, la atributamos para hacer link, y aún así se activa nuestro efecto de multiroll, entonces no perdemos el monstruo y activamos multiroll. Es muy buena porque ese es el primer efecto. Una vez que lo activamos ya no va a poder responder nuestro oponente con ningún tipo de carta a nuestras activaciones de las magias, entonces nos va a servir muchísimo esto. Y el otro efecto, que este también es muy bueno, y es que una vez que esté en el campo, por cada vez que activemos una carta Sky Striker, en el end phase nos va a poder setear cartas magias Sky Striker que estén en el cementerio, pero cuando son destruidas o dejan el campo, pues se van al Banus, ya no regresan al cementerio. Y esto también es muy bueno porque podemos hacer varios como combitos o trucos. Les voy a mostrar aquí, por ejemplo, uno que se hace con Shizuku, que nos permite setear en el end phase un Widow Encore que buscamos con la misma Shizuku. La buscamos, lo activamos, luego se activa Multiroll y podemos setear el Widow Encore que mandamos al cementerio o cualquier carta que tengamos en el cementerio. Cabe destacar que solo podemos setear una copia de la carta, o sea, tenemos 2 Engage y un Afterburners. Por ejemplo, pues solo podemos setear una y una, no podemos setear las 2 copias de Engage, por ejemplo. Entonces, Multiroll, casi siempre cuando vamos a buscar aparte de Widow Encore, yo les recomendaría más ir por Multiroll, porque tenerlo en el campo mete mucha presión al oponente, ya que vamos a estar utilizando todas nuestras magias y nuestras magias Sky Striker, entonces es muy muy buena. Aparte de que, como les decía, pues si activamos el primer efecto, una buena poder responder a nuestras magias. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo si activamos Engage bajo el efecto de Multiroll, no le pueden hacer Ash Blossom o cosas así, entonces es muy buena.
Y yo les recomiendo llevarlo una copia, si acaso a dos, ya depende cómo se acostumbran ustedes, pero lo recomendable es llevarlo a una copia. Sky Striker móvil es Linkage. ¿Qué hace Linkage? Cuando no controlamos monstruos en el main Monster Zone, puedes invocar especialmente desde tu extra deck por el resto del turno un Sky Striker Ace y mandas una carta que controles al cementerio. ¿Qué es lo que pasa? Que el deck Sky Striker siempre tiene que tener un monstruo, un link o algo así. Es como lo que más le cuesta, aunque ahorita llama tanto porque ya tenemos más copias de las cartas, pero a veces briquea un poco porque no te sale pues una manera de llegar a tus monstruos, ya sea Rey, ya sea Rora o ya sea Engage. Entonces Linkage nos sirve para esto y nos sirve también para hacer un OTK. Bueno, antes de esto, Sky Striker es un deck que se ocupa un 90% del tiempo en segundo. Es un deck para ir segundo y prácticamente nos sirve para que nuestro oponente haga sus jugadas, deje todos sus monstruos, deje su campo y nosotros podamos destruir su campo. Y eso es lo que me gusta del deck, porque no hay nada más satisfactorio que destruir el campo del oponente, ¿no? Entonces prácticamente una vez que destruyamos el campo del oponente con Raigeki, por ejemplo, y ya esté limpio su campo, podemos hacer el OTK, bajamos a Rey, atacamos, luego activamos efecto, la mandamos al cementerio para invocar del extra deck a Hayate. Con Hayate atacamos. Hayate lo que hace es que manda una carta Sky Striker de deck al cementerio, mandamos a Rose al cementerio y activamos Linkage, ya que es una carta de juego rápido. Invocamos especialmente a Kagari. Como ocupamos Linkage mientras teníamos un monstruo de luz y un monstruo de oscuridad, Sky Striker Ace en el cementerio, que es Rey y Rose. Nuestro siguiente monstruo que invoquemos, en este caso Kagari, gana 1000 de ataque. Entonces llega con 2500 más las cartas mágicas en el cementerio, porque tiene otro efecto, pero eso ahorita se los cuento. Llega Kagari, con el efecto Kagari volvemos a agarrar Linkage a la mano, y como no es una vez por turno, atacamos. Activamos Linkage, mandamos a Kagari al cementerio y llega Shizuku o Kaina a dar el remate al oponente. Aquí cuando lo visualicen en el video pues se va a ver más fácil cómo se ocupa, pero después les voy a explicar más a detalle los combos y las cosas que tenemos que hacer, las jugadas que tenemos que hacer con las cartas. Ahorita es como un review general. Y es importante que cuando ocupemos Linkage no podemos invocar otro tipo de monstruos del extra deck. Entonces nos bloquea en otro tipo de invocaciones. Por ejemplo, no podemos ocupar a Access Code Talker cuando ocupamos Linkage, o a veces se ocupa el engine de Phoenix Enforcer. Entonces chocan ahí un poquito esas cartas, pero pues es buenísima. Y yo la ocupo 3 copias, creo que se puede ocupar a 2. A 1 no lo recomiendo, yo digo que 2 o 3 pues es lo más óptimo. Hay una nueva línea de OTK con nuestro nuevo Link 2, entonces también para que lo vean. El nuevo Link nos va a abrir muchas posibilidades para poder acabar con los puntos de vida del oponente mucho más rápido. Pero bueno, esperemos que salga pronto por estos lados. Y seguimos con Sky Striker Mecha Hornetrons. Esto es muy sencillo de utilizar. Igual no tenemos que tener nada en la zona principal de monstruos. La activamos e invocamos un token de Sky Striker. En defensa no puede ser tributado, pero sí lo podemos ocupar para sacar nuestros Link 1. Y si tienes 3 cartas de magia en el cementerio o más, gana 1500 de ataque y de defensa de este token.
pero no nos sirve para nada, simplemente invocamos token. Esta carta también estuvo mucho tiempo limitada, ahorita está a 3 copias. Hay un pequeño engine Sky Striker que podemos llevar en cualquiera de nuestros deck Link. Consiste en llevar Hornet Drones, Engage, que nos sirve para buscar Hornet Drones, Kagari, Hayate y Kaina. Activamos Hornet Drones, esto nos va a tener un token. Con ese token hacemos Link para obtener a Kagari. Kagari tarjetea Hornet Drones en el cementerio y lo agrega a la mano. Volvemos a activar Hornet Drones, invocamos otro token. Hacemos Link con Kagari ya sea a Kaina o a Hayate, ya que estas dos tienen una flecha hacia abajo. Después hacemos Link con nuestro token e invocamos al otro Link que nos falte. Con esto tenemos 2 monstruos Link con solo ocupar un Hornet Drones. Y esto nos puede llevar, por ejemplo, en este caso, a hacer una Spy Little Knight. También puede haber invocado una Verte Anaconda en este caso, pero como ya tenía Fusion Destiny en la mano, pues no me servía. Esto nos permite invocar cualquier monstruo Link 2. Y todo gracias a una Hornet Drones. Ahora vamos con Sky Striker Maneuver Afterburners. Afterburners es muy bueno. Si no controlas monstruos, como siempre, le das a Starjet a un monstruo boca arriba. Puede estar del oponente o tuyo. También a veces sirve destruirte un monstruo a ti y para poder destruir una magia o trampa. Porque después de destruir a ese monstruo, si tienes 3 o más magias en el cementerio, puedes destruir una magia o trampa en el campo. Entonces, pues es o sea, con una sola carta destruyes 2. Y es muy bueno porque pues vamos a destruir cartas que nos van a estar molestando, como Fruitgates o cartas que tiene el oponente boca abajo. Y tiene su contraparte, que es Jamming Waves. Nada más que no lo ocupo, a veces lo llego a ocupar. No se ocupa tanto, pero este es lo mismo, solo que tarjeteas una magia o trampa que esté seteada en el campo, la destruyes y después, si tienes 3 o más magias en el cementerio, destruyes un monstruo en el campo. Es importante que este monstruo que destruyes en el campo con Jamming Waves no lo tarjeteas, entonces es una destrucción sin tarjetear que es muy fuerte en el juego. Entonces podrían llevarla a una para probar, y también nos sirve más para decks que tienen mucho back row, ¿no? Si llegan a jugar Jamming Waves, ocupen la una. Si juegan Afterburners, puede ser a una o hasta 2 copias, porque pues es muy buena. Sky Striker Mecha Shark Cannon, y es que hace que mientras no tengan monstruos en el Main Monster Zone, tarjeteas un monstruo en el cementerio del oponente y lo destierras. O si tú tienes 3 o más magias en el cementerio, lo puedes invocar especialmente a tu campo. Esto nos sirve para cuando vaya a regresar un monstruo del cementerio que sea molesto, pues lo podemos desterrar. Cuando un Bestial quiera llegar desterrando el monstruo del cementerio, lo podemos negar porque lo vamos a desterrar primero con esta. Contra Branded nos sirve, por ejemplo, cuando mandan a Albion al cementerio. Antes de que ocupe ese efecto en el Endphase, lo desterramos. Pueden hacer aquí un truco muy divertido, por ejemplo con Dragoon o con Baronesa o con monstruos así fuertes. Una vez que los destruimos con nuestras magias Sky Striker o con Raigeki, lo que sea, en el Endphase con Shizuku, ya que va a buscar una carta de nuestro deck, vamos a agarrar a Shark Cannon, y como hay juego rápido, en el mismo Endphase lo vamos a activar y vamos a poderle revivir al oponente a un Dragoon o a una Baronesa, pero de nuestro lado del campo. Entonces vamos a tener una Omni Negate ahí. Ahora recuerden que Jamming Waves es muy buena también, y digo Shark Cannon, perdón, y se ocupa ya sea a una o a 2 copias. Y de ahí tenemos todavía otras 2 opciones que yo siento que son viables para el deck, y yo las he testeado y las he jugado y son muy buenas. Una es Sky Striker Mecha Eagle Buster. Mientras no controles monstruos en el Mini Monster Zone, tarjeteas un monstruo boca arriba, puede ser tuyo del oponente. Ese target es inafectado por cartas y efectos este turno, excepto por su propio efecto. Su propio efecto sí le puede afectar. Si tienes 3 o más magias en el cementerio, tampoco puede ser destruido por batalla. Prácticamente si tenemos 3 o más magias en el cementerio, nos aseguramos un turno porque ponemos a nuestro Link, y si nos van a atacar o la va a destruir, lo que sea, la activamos y la va a proteger todo el turno de ataques de batalla, y va a ser inafectada por efectos. Y tenemos también Hercules Base. Hercules Base prácticamente es una carta de equipo, también requiere que no tengan monstruos en el Main Monster Zone. El monstruo equipado con esta carta no puede atacar directamente, pero puede hacer un segundo ataque en monstruos durante cada Battle Phase. ¿Qué pasa? Que si nuestro oponente tiene
2 o 3 monstruos si queremos lidiar con varios de ellos. Por ejemplo con Kagari, que tiene, normalmente es la que tiene más ataque de nuestros monstruos. Le podemos equipar Hercules Base y podemos destruirle 2 de sus monstruos que estén en el campo. Y por cada monstruo que destruyamos vamos a poder robar una carta, siempre y cuando tengamos 3 o más magias en el cementerio. Entonces se vuelve una carta muy buena, porque nos va a ayudar a limpiar el campo del oponente y a seguir robando cartas para seguir haciendo jugadas. Entonces es muy buena, en ciertas situaciones es muy buena. También se ocupa en combo con Topologic Pommer Dragon. Y pues nada, la pueden ocupar si quieren, pueden experimentar. Ahorita no la estoy ocupando, pero sirve mucho. Y se me olvidaba que su otro efecto es cuando la mandan del campo al cementerio por una carta de efecto, seleccionas 3 cartas que extrae del cementerio y las puedes volver a barajar en el deck. Esto nos sirve para reciclar a nuestros links, que en partidas ya más largas se nos van a acabar. Vamos a tener bien poquitos links, entonces nos sirve mucho Hercules Base para volverlas a ocupar. Ahora vamos a hablar sobre nuestra nueva carta mágica, Lehman's Gate. Esta nueva carta rápida de magia es muy buena también, y también cuentan con 2 efectos. El primer efecto es: vamos a tarjetear el mismo número de magias Sky Striker y de monstruos Sky Striker en el cementerio, y los vamos a volver a barajar en el deck. Por cada 3 cartas que barajemos con este efecto, vamos a poder regresar cartas del campo a la mano, sin tarjetear también. Esto es súper importante porque los monstruos que antes nos costaban trabajo, como un Abramax, como un dragón, van a poder ser regresados a la mano, ya que este efecto no tarjetea, siempre y cuando cumplimos las condiciones de la carta. No podemos seleccionar 2 cartas de magia y una carta de monstruo, 3 cartas de monstruo y 2 de magia. Tiene que ser el mismo número de magias y el mismo número de monstruos en el cementerio para poder activar este efecto. No solo nos va a ayudar a regresar cartas del campo a la mano, yo creo que una de las cosas más importantes es que nos va a poder barajear de nuevo recursos que tenemos en el cementerio. Lo que pasa con Sky Striker es que muchas veces se nos acaban los links, ya que estamos haciendo link todos los turnos y estamos gastando unos 3 o 4 monstruos link por turno. Entonces antes había un punto en que ya no podíamos hacer nada porque nuestro extra deck pues ya solo tenía 3 o 4 cartas. Con esta vamos a quitar ese problema que teníamos antes, con el beneficio de que podemos regresar cartas a la mano. Antes Hercules Base se ocupaba como para poder reciclar cartas del cementerio, pero esta va a ser 1000 veces mejor opción para ese propósito. Eso no es todo. Nuestro segundo efecto de Lehman's Gate es que cuando está en el cementerio y un monstruo o varios monstruos Sky Striker Ace son invocados especialmente al campo, vamos a poder desterrar esta carta y hacer link con esos monstruos que llegaron al campo. Es decir, si cae Rey y Rose, vamos a poder desterrarla y poder hacer link, por ejemplo, a una Salea o a un Six. También, por ejemplo, si tenemos a Rose, digamos que invocamos especialmente o normalmente a Rose y tenemos esta en el cementerio, vamos a poder desterrarla para hacer inmediatamente link a Kagari, a Hayate o cualquiera de nuestros link 1. Es muy bueno este efecto y yo lo que recomiendo es tener mínimo 2 copias en el deck. Una que esté en nuestro cementerio para poder hacer nuestras jugadas. Hay una jugada que les voy a mostrar aquí, que es que con estas cartas, esta y nuestro nuevo link 2, Sky Striker ya es viable llevarlo en primer turno. Digamos que en nuestro primer turno vamos a tener a Sky Striker A0 en el campo y vamos a tener esta carta en el cementerio. Entonces en el turno del oponente, con el efecto de nuestro nuevo link 2, vamos a destruir una carta. Cuando caigan Rey y Rose al campo, vamos a desterrar esta carta. Vamos a buscar a Salea o a Six para ya sea destruir otra carta en el campo o para desterrar una carta de monstruo del enemigo. Entonces es muy buena. Llévenla mínimo a 2 copias, yo diría. Y pues nada, esto nos va a ayudar junto con nuestro nuevo link y probablemente con nuestra nueva carta futura, que es Amatsu, a llevar a Sky Striker a un mejor lugar en el meta. Tal vez tier 1, no lo sabemos. Se están haciendo nuevas jugadas todos los días con estas cartas, entonces va a ser muy buena cuando llegue al juego, ya sea Master Duel, TCG o OCG. Entonces pues nada,
váyanlas probando en estos emuladores o en Dueling Book para que vean cómo funcionan, y cuando las tengan físicas pues ya poderlas jugar y empezar a ganar más duelos con Sky Striker. Área 0 también lo ocupo muchas veces, lo dejo de ocupar. A veces nos sirve bastante. Tarjeteas otra carta que controles, muestras las 3 cartas del tope de tu deck, y si tienes alguna carta Sky Striker la puedes agregar a tu mano, y la carta que tarjeteaste se va al cementerio. También podemos hacer ese truquito que les decía con Rey. La tarjeteamos a ella hace su efecto para hacer Link, y vamos a ocupar su efecto de agarrar una carta de Sky Striker, pero ya como no va a estar Rey en el campo, aunque haya perdido su target, ya se activó el efecto, no afecta ahí, y pues podemos ocupar a nuestro, ventaja propia. Ese es uno de sus efectos, y el otro que también es muy bueno es que si la mandamos del deck al cementerio podemos invocar especialmente a Rey o a Rose desde el deck. Entonces también nos sirve. En conjunto, por ejemplo, con Multiroll, ponemos los dos. Con Multiroll mandamos a Área 0 al cementerio, y con eso invocamos a nuestra Rey o a nuestra Rose al canto. Ahora sí, solo quedan 2 magias Sky Striker de las que tenemos que hablar. Vector Blast. Si no controlas monstruos en el main Monster Zone, mandas 2 cartas del deck al cementerio. Si al menos mandaste una carta al cementerio y tienes 3 o más magias en tu cementerio, puedes barajear monstruos que controle tu oponente en el Extra Monster Zone. No sirve para nada, amigos, bueno, no se ocupa, entonces está muy chingón el arte, pero no se ocupa, la verdad. Y por último, Scissor Cross. Tienes que tener limpia la zona de monstruos. Tarjeteas una Sky Striker Ace en tu cementerio, lo agregas a tu mano, o si tienes 3 o más magias en el cementerio, lo invocas especialmente. Esas son todas las magias Sky Striker. Vamos a hablar ahora sobre el extra deck de Sky Striker. Esto lo estoy grabando en un día diferente, así que como pueden ver, de hecho ya cambié mi deck. Tengo algunas observaciones antes de comenzar con el extra deck. Primero, ahorita estoy ocupando una variante que no usa hand traps, más bien casi puro board breaker, y es lo que más me ha funcionado en el meta que está ahorita en Master Duel. Y bueno, primero que nada les voy a hablar un poco de Cianos. Lo he estado ocupando y la verdad creo que sí es muy buena carta. Nos sirve mucho a veces para tener lo que pues, le pasa más al deck, es que te quedas sin tu engine porque no tienes acceso ya sea a Rey o a Rose. Entonces, Cianos me ha funcionado, chequenla, ya hablamos de ella y luego les explico más bien cómo utilizarla bien, pero a mí me ha gustado cómo funciona. También quería hablar un poco sobre Hercules Base, que ya les expliqué cómo funciona, pero creo que es la carta más subestimada del arquetipo. Es muy buena y me ha ayudado en varios duelos a robar cartas que necesitaba, entonces para mí siento que es muy buena, y junto con Linkage, que nos bustea nuestros monstruos del extra deck, pues está buenísimo. Vamos a comenzar con los monstruos Link. Comenzamos con Kagari, que tenemos 2 artes alternativos, sería este y este. Ya hablamos un poco sobre ella y ya vieron en el gameplay cómo se funciona, pero es nuestro primer Link 1 con 1500 de ataque. Link es nuestra máquina de fuego y es nuestra carta más importante del extra deck, amigos. Para empezar, cuando es invocada, no tiene que ser a fuerza cuando es invocada por Link, es cuando es invocada especialmente. Tarjeteas una carta Sky Striker de magia en tu cementerio y la agregas a tu mano. Y también ganas 100 de ataque por cada magia en el cementerio, que parece que no es mucho, pero conforme avanza el duelo, y como Sky Striker es un deck de control que se lleva a las cosas pues lentas, tranquilas, entonces nos va a estar sirviendo mucho. Y van a ver que va a terminar su Kagari con muchísimo ataque. Normalmente vamos a agregar a la mano Engage, pero podemos agregar cualquier magia Sky Striker que esté en el cementerio. Y junto con Linkage, junto con Droplet tal vez, vamos a ayudarnos a que nuestra Kagari no la tarjeten con un Impermanence o con un Fake Failure. Es súper importante que resuelva, y es nuestro monstruo principal del extra deck. Vamos a utilizarlo siempre a 3 copias. Aquí en pequeña paréntesis, cuando empezó Master Duel estaba limitada a 1 copia y pues sí era mucho más débil el deck. Ahorita que está a 3 copias deben de usarla siempre a 3, porque como les digo pues es nuestro monstruo más importante. Vamos con Shizuku.
Shizuku es nuestro Link 1, máquina también, pero atributo agua. Esta se va a estar invocando al final de todas nuestras jugadas casi siempre, porque en el end phase, si esta carta fue invocada especialmente este turno, agregas una carta Sky Striker del deck a tu mano, con un nombre diferente a las cartas que ya están en tu cementerio. Si ya tienes Engage y a lo mejor tienes Afterburners en el cementerio, no las vas a poder agregar alguna copia a la mano. Tiene que ser una que no esté en el cementerio. Y aquí podemos ayudarnos, por ejemplo, de Multiroll, que setea a lo mejor la Engage que tenemos antes de ocupar a Shizuku. Y luego con Shizuku ya podemos agregar otra Engage a la mano. Aquí les voy a poner un ejemplo para que vean a lo que me refiero. También podemos hacer el truquito que les enseñé con Multiroll y con Shizuku. Agregamos con Shizuku alguna carta de juego rápido, ya sea Widow Encore, ya sea Shark Cannon, y vamos a poderla ocupar y volverla a setear antes de que acabe nuestro turno. Entonces es muy buena. Llévenla a 3 o a 2 copias. Yo ahorita la estoy jugando a 2 copias. También tiene 2 artes. Y este arte me salió pues con Royal Finish. Animación también las dos, muy buenas. Y bueno, pueden ocuparlas, les digo, a 3 copias. Yo ahorita estoy jugando 2 porque al final metí a Kaina. Vamos a hablar de una vez de Kaina. Kaina es nuestro Link 1 máquina, pero atributo tierra. ¿Qué hace Kaina? Nos salva prácticamente de que nos ganen en cuanto al Battle Phase, porque seleccionas un monstruo invocado, un monstruo de tu oponente, y ese monstruo no puede atacar hasta el final del turno de tu oponente. Esto junto con el efecto de Rey, que se revive del cementerio cuando nos destruyen algún Sky Striker Ace Link, pues nos va a servir para detener las jugadas del enemigo. Y igual les voy a poner ejemplos para que vean a lo que me refiero. Otro efecto que tiene es que ganas 100 life points cada vez que se activa alguna magia Sky Striker. Puede que no nos sirva tanto a lo mejor en Master Duel, pero por ejemplo en TCG se ocupa porque ya ven que hay timeout, ¿no? Entonces antes de que acabe el tiempo puedes ocupar magias para ganar life points y puede servir para eso. Se me olvidaba, con Shizuku tiene su segundo efecto, que es que todos los monstruos que computaron de tu oponente pierden 100 de ataque y 100 de defensa por cada magia en tu cementerio. Al igual que con Kagari, esto nos va a servir mucho porque vamos a estar debilitando a los monstruos del oponente, y pues gracias a eso vamos a poder romper más fácil su campo. Incluso Hercules Base se le puede equipar a cualquiera de las dos para tener un mejor control en cuanto al campo y poder destruir más monstruos al oponente y robar cartas. Vamos con Hayate. Hayate es igual, máquina 1500, pero atributo viento. Hay 2 artes, ahorita les estoy enseñando el arte alternativo, que es el con el que me quedé, pero este es el otro arte, que hasta ahorita en TCG todavía está este, pero los dos son muy buenos. Este es raro, y si quieren ya el arte alternativo bueno, pues es UR. Esa también, el arte alternativo de Shizuku también es UR, entonces va a costar un poquito más. Y todas las Kagari son UR. Pero bueno, ¿qué hace Hayate? Hayate tiene 2 efectos. Puede atacar directamente. Ese es el primer efecto. Entonces si la podemos bustear con con Linkage o algún tipo de carta, pues puede hacer ganarnos el juego. Eso es una. Y 2, después del Damage Calculation, o sea, justo cuando ya atacó, vamos a hacer, si esta carta batalló, puedes mandar una carta Sky Striker de tu deck al cementerio. Casi siempre es con lo que empezamos en el segundo turno. Atacamos directo, mandamos tal vez, entre todos los targets podemos mandar Engage para poderlo después traer a la mano con Kagari. Podemos mandar un Widow Encore, podemos mandar un Multiroll, y también podemos mandar monstruos. Entonces si nos falta Rey, la podemos mandar al cementerio en ese momento. Otra cosa que es importante con Hayate es que si atacamos otro monstruo que tenga el mismo ataque, 1500, los dos se van a destruir. Pero justo antes de que se destruyan, vamos a mandar a Rey al cementerio. Se destruyen, y Rey, como fue destruido uno de tus monstruos Sky Striker Ace, puede regresar del cementerio. Puedes atacar, puedes hacer su efecto, linkear, y puedes atacar otra vez con Kagari o con Shizu. Estas son algunas jugadas. Les digo que el deck es muy profundo, tiene muchas cosas que normalmente pues no se ven a simple vista, digamos. Entonces es importante que entiendan todas las interacciones que tiene el deck. Pero ahorita estamos hablando de lo principal. Es un deck difícil de aprender, pero es muy gratificante usarlo.
por ejemplo, Kagari, que es fuego, solo puedes limpiarla con un monstruo Sky Striker Ace que no sea fuego. Aparte, solo pueden ser invocados especialmente una vez por turno. Entonces, no puedes poner Kagari encima de otra Kagari, tiene que ser algún otro atributo. Y si ya bajaste Kagari una vez, no la puedes volver a invocar. La única excepción a la regla, a lo mejor, es que puedes tributar una Kagari con Linkage y volver a invocar a otra Kagari. Porque Linkage no estás haciendo un Link Summon como tal, estás tirando una carta para invocar especialmente. Eso no puede servir para sacar igual una Shizuku encima de otra Shizuku, etc. Shizuku lo mismo, no puede ser linkeada con un monstruo que sea agua, Sky Striker Ace agua, Hayate con un viento, Kaina con un tierra. Y todos estos Link 1 son targets para Linkage y para el efecto de Rey, cuando su Pick Effect que se tributa para invocar un Sky Striker Ace. Dicho esto, les voy a mostrar la otra carta que también se puede invocar con Rey y con Linkage, que sería Combine Maneuver Engage 0. De todas las cartas del extra deck que probé, es de las peores. Tiene algunos pros, a lo mejor, que por ejemplo se puede ocupar para Low TK con Linkage, o se puede invocar con Rey, pero yo nunca pude hacer su efecto. Les voy a platicar qué es. Para empezar, los materiales son buenos porque son 2 luz u oscuridad, entonces son materiales genéricos. Y esta carta siempre está tratada como Sky Striker Ace. Eso también nos sirve para que pues, podamos ocupar Linkage y el efecto de Rey para invocarle. Solo puedes invocar especialmente esta carta una vez por turno, y lo que la hace que apeste o que no sea buena es que no puede ser usada como material de Link. Es decir, una vez que la tenemos en nuestro extra Monster Zone, no vamos a poderla linkear para poder traer a lo mejor una Kagari o una Shizuku. Eso no es bueno porque pues nos va a matar nuestro engine. Tendría que ser como la última pieza que invoquemos, pero por otro lado sí la podemos quitar e invocar uno de estos monstruos, pero con Linkage. Entonces Engage 0, aparte, bueno, yo la tengo pues casi por colección, pero es UR. Si no le quieren invertir o no tienen tantos puntos UR, no la compren, no es necesaria. Ahora sí vamos con los efectos. Cuando esta carta es invocada especialmente, puedes tarjetear un monstruo en el campo con 2500 o más ataque, niega sus efectos hasta el final del turno. Aparte, al inicio del damage step, si esta carta ataca mientras tienes a Rey y a Rose en el cementerio, puedes destruir todos los monstruos que controla tu oponente. Este efecto suena buenísimo, pero a mí la verdad es que nunca me salió. Es muy difícil de lograr tenerla a ella, que no te la destruyan, que tengas un campo lleno de monstruos. Para eso tenemos ya realmente Raigeki o Darkhold. Entonces la verdad es que no sirve mucho ese efecto. Yo no la usaría, pueden testearla. Y pues nada, iba con esta porque les digo, también se puede invocar con Linkage y también se puede invocar con Rey. Bueno, vamos a hablar ahora de nuestra nueva Link 2. Lo estoy grabando esto en MD Pro 3, que es un emulador de Master Duel. Lo estoy haciendo así porque las cartas ni siquiera han salido en OCG, entonces no sabemos para cuándo van a estar de este lado ni para cuándo van a estar en el juego en línea. Pero comenzamos entonces con Sky Striker Ace 0. Este nuevo Link 2 es un Link 2 de atributo luz con 2000 de ataque. Ocupa como materiales 2 monstruos Sky Striker, puede ser un token con un Link, Rey y Rose, etc. Tiene 2 efectos muy buenos y esta carta, sobre todo esta carta, va a ser muy buena y va a elevar el deck a, no sé si top tier, pero lo va a hacer muy viable para el meta. Porque su primer efecto nos dice que cuando esta carta es invocada especialmente, vamos a poder agregar cualquier magia Sky Striker del deck o del cementerio a la mano. Prácticamente es el mismo efecto que Kagari, pero mejor porque agrega cartas del deck a la mano. Entonces la vamos a invocar, vamos a agregar normalmente Engage para poder activar Engage, buscar otra carta Sky Striker y robar carta. Este es su primer efecto, pero nuestro segundo efecto también es muy bueno. Vamos a poder tributar a nuestro nuevo Link 2 y vamos a invocar ya sea del cementerio o del deck. Puede ser 1 y 1 o 2 del cementerio o 2 del deck. Vamos a invocar especialmente una Rey y una Rose. ¿Qué pasa? Que
que este efecto es muy bueno porque una vez que se invocan nuestra Rey y nuestro Rose al campo, vamos a poder destruir una carta en el campo sin tarjetear. Entonces prácticamente se va, caen Rey y Rose y vamos a poder destruir cualquier carta. Aquí la cosa es que solo se puede ocupar unos efectos una vez por turno. Es decir, si en este turno ocupamos el efecto de buscar, no vamos a poder ocupar el efecto de tributar. Tenemos que ocuparlo prácticamente en nuestro turno, ocupamos el efecto de buscar y en el turno del oponente el efecto de tributar para poder tener una destrucción de una carta en el campo. No siempre va a ser así, a veces es bueno tributarla cuando estemos por ejemplo en el Battle Phase para agregar más daño. Esta carta puede ser invocada con Linkage, puede ser invocada con Rey, entonces nos va a habilitar muchísimas más vías de OTK. Es muy buena y esperemos que esta nueva carta Link 2 y la carta mágica que también salió nos ayude a que nuestro deck pues tope como un deck más competitivo en el meta. Otra cosa que es importante destacar es que esta carta no puede ser utilizada como material de Link. Entonces una vez que la tengamos en el campo pues va a ser medio complicado quitarla, o en teoría debería ser eso, pero con el efecto de Linkage vamos a podernos quitar fácilmente y traer una Kagari, a una Hayate o cualquier otra de nuestros Links 1. Recuerden que es atributo luz, esto también nos ayuda para cuando queramos tener el efecto extra de Linkage que le aumenta 1000 de ataque a nuestras cartas si tenemos un Sky Striker Ace de luz y un Sky Striker Ace de oscuridad en el cementerio. Otra cosa que se me olvidaba es que vamos a llevar de 3 a 2 copias de nuestro nuevo Link 2. En Master Duel pues va a ser fácil porque solo vamos a tener que cumplir con los puntos UR, pero en TCG y en OCG yo creo que va a estar cara la carta porque va a ser una de las mejores piezas para el deck. Entonces vamos a esperar a ver cómo funciona, pero de 2 a 3 copias sería lo ideal para ocupar sus efectos constantemente. Amigos, por aquí salió nuestro nuevo Link 1, Sky Striker Ace Prototype Amatsu. Este requiere un Sky Striker Ace Monster, entonces podemos hacerlo con Hornet Drones, con Rey, con Rose o con alguno de nuestros links. Solo puedes invocar especialmente Prototype Sky Striker Ace Amatsu una vez por turno. Es un monstruo atributo oscuridad, máquina como siempre y con ataque de 1500 y pues una flecha hacia abajo que es muy bueno porque vamos a poder hacer link pues abajo de él, ¿no? Tiene dos efectos. El primero de estos es cuando un monstruo controla a tu oponente con 2000 o más ataque, activa su efecto Quick Effect. Podemos cambiar ese efecto a destruye un monstruo Link Sky Striker Ace que controle a tu oponente. ¿Qué pasa con esto? Que pareciera que es un efecto negativo, pero realmente no, porque cuando se activa este nuevo efecto se va a destruir Amatsu o cualquiera de nuestros Sky Striker Ace y eso va a activar a Rey en el cementerio. Entonces va a poder regresar Rey va a poder taguear otra vez y va a poder invocar alguno de los links que se pueden invocar con su efecto. Y ese es el primero de los efectos, entonces es un Omni Negate para monstruos de 2000 o más de ataque. Y el otro efecto es cuando un ataque es declarado incluyendo esta carta y una carta, un monstruo del oponente, es decir, cuando tú atacas o cuando el oponente declara ataque contra ti, puedes tarjetear un Sky Striker Ace Monster que controles y una carta que controle tu oponente, destruyelas. Entonces prácticamente cuando nos ataquen o cuando vayamos a atacar, tarjeteamos un monstruo del oponente, tarjeteamos a Amatsu en la mayoría de los casos, las destruimos los dos. Esto ya no va a hacer que Rey se active en el cementerio porque va a ser por un efecto nuestro. Pero hay una manera de sobrepasar este efecto que sería, una vez que tarjeteaste la carta del oponente, puedes activar Linkage, te quitas a Amatsu, traes a otro Link y aún así vas a poder destruir el monstruo del oponente. Solo puedes usar cada efecto de Amatsu una vez por turno. Entonces amigos, es una carta buena, es una buena herramienta, digamos. No es tan buena como nuestro Link 2 Ace Zero, pero aún así es pues bastante buena. Podemos terminar nuestro turno, aparte de terminar a lo mejor con Shizuku, ahora tenemos la oportunidad de terminar nuestro turno con Amatsu para tener estas dos interrupciones. La primera que sería el Omni Negate y la segunda que sería este efecto de destruir monstruos.
pues hay que esperar a experimentar más con la carta, hay que esperar a que llegue a Master Duel, a TCG y incluso a OCG. No sé si ya salió en OCG, creo que faltan unos días para que llegue a OCG, para poder experimentar más, para poder hacer combos y vamos a ver qué tan buena resulta. Pasando esto, vamos a nuestro segundo Link 2 del extra deck, que es Zeke. ¿Qué hace Zeke? Dos monstruos incluyendo un Sky Striker Ace. Cualquier Sky Striker Ace incluyendo el token y cualquier otro monstruo. Y es lo que vamos a estar invocando más seguido cuando le robamos monstruos al oponente. Bajamos Widow Anchor, le robamos un monstruo y con nuestro monstruo Sky Striker y ese vamos a linkear a Zeke. Entonces ya quitamos un monstruo con Widow Anchor y cuando cae Zeke, tarjeteas un monstruo boca arriba en el campo, lo destierras hasta el final del turno del oponente. Entonces ya te quitas otro monstruo del oponente. También tiene otro efecto que tarjeteas otra carta que controles. Esta carta gana 1000 de ataque y luego mandas esa carta tarjeteada al cementerio. Entonces nos puede servir para quitarnos monstruos que nos estorban en el Main Monster Zone, para quitarnos cartas, para tener más cartas mágicas en el cementerio, etc. Es muy buen monstruo y también tiene una animación perfecta donde pueden ver que incluso esta cosita que se ve aquí es Rose, que es como un mecha Zeke, entonces está ahí, buenísimo el arte. Todos Sky Strikers tienen artes increíbles. Y bueno, otra cosa es que tiene que ser invocada por Link. Esta restricción pues se aplica que no puede ser invocada con el efecto de Rey ni con el efecto de Linkage. Ahora vamos con Azalea. Azalea es un monstruo muy bueno. Últimamente descubrí que es muy bueno. Ella sale directamente del manga de Sky Striker y tal vez en el futuro en el anime que va a salir del arquetipo, pero bueno. Es nuestro segundo Link 2 con 1500 de ataque también. Y requiere 2 luz o oscuridad. Monstruos de luz o oscuridad no tiene que ser a fuerza Sky Striker Ace. Lo cual es muy bueno ya que con bestias o con monstruos robados del oponente podemos tener acceso al engine. Y tiene que ser invocado a fuerza por Link Summon. Entonces no puede ser invocado por Rey ni por Linkage. Solo puedes invocar especial una vez por turno. Si esta carta es invocada especialmente, puedes tarjetear una carta en el campo, destrúyela. Entonces, si tienes 3 o más magias en el cementerio, si tienes 3 o menos magias en el cementerio, tienes que mandar esta carta al cementerio. Entonces, casi siempre que activemos su efecto, pues necesitamos, o lo recomendable es tener más de 3 cartas en el magia en el cementerio. O sea, mínimo 4, porque si no, pues se nos va a autodestruir Azalea. Una vez por turno, al inicio del damage step, si esta carta ataca y batalla con un monstruo del oponente, destierras una carta del cementerio mágica y destruyes ese monstruo. Entonces es un poquito como Shadow Construct, que pues destruye los monstruos a los que ataca. Es muy buena y sobre todo lo vamos a estar haciendo con monstruos del oponente o cuando invoquemos con Cianos a Rose, con Rose y Rey. Ahí les voy a poner lista de cómo funciona, pero sí o sí deben llevarla a una copia. Es muy buena y pues nada, se ocupa bastante. Vamos ahora con Camellia. Camellia es nuestro tercer monstruo Link 2. Máquina, atributo oscuridad, igual a salir al atributo oscuridad, con 1500 también. Esta la vamos a invocar más en turno 1 o en turno 2 antes que tengamos completo los requerimientos del cementerio, que es tener 3 o más magias en el cementerio. Porque una vez por turno, si tienes 3 o menos magias en el cementerio, puedes mandar una carta Sky Striker, no necesitas hacer una magia. Puede ser Rey o Rose o Oceanos al cementerio. Esto nos sirve para empezar a tener ventaja ya con nuestras cartas establecidas en el cementerio. Y también, si esta carta es mandada al cementerio, puedes tarjetear un monstruo que el control del oponente. Invoca especialmente esta carta en el lado del campo del oponente y cambias el control del monstruo que tarjeteaste hasta el final del end phase de este turno. Lo que sí les puedo asegurar es que el efecto de estar mandando o estar acelerando nuestro engine, mandando ya sea a Rose, a Rey o una carta magia a Sky Striker al cementerio, pues nos va a servir mucho para comenzar a hacer nuestras jugadas y sacarle provecho a todas las magias de Sky Striker. Ahora vamos con nuestro Link 3, que sería Azalea Temperance, que de hecho si ven justamente es Azalea como con su traxito
mecha. Si esta carta es invocada especialmente, puedes desterrar una magia de tu mana o tu cementerio. Ahí es un poquito el problema porque va a estar desterrando magias. Y pues necesitamos magias en el cementerio siempre, entonces no es muy bueno estar desterrando magias. Pero bueno, si lo haces, tarjeteas un monstruo que controle tu oponente con 2500 o menos ataque y lo equipas a esta carta como un equipo, como una carta magia de equipo. Entonces nos vamos a estar quitando monstruos enemigos que nos estorben. Y solo puede estar este efecto el que sigue una vez por turno. Cuando esta carta es destruida por batalla, puedes invocar especialmente otro Sky Striker de tu mano o cementerio. Entonces también pues sirve, por ejemplo, nos robamos un monstruo del oponente, la estrellamos contra otro monstruo. Eso hace que se active su efecto y llegue a lo mejor Kagari o Shizuku o Hayate del cementerio. O tal vez una Rey de nuestra mano para volver a hacer Link. También tiene 2500 de ataque y es atributo Oscuridad. Ahora vamos a nuestra última carta del extra deck Sky Striker, que es Surgical Striker Spectra. Me parece que es como una nave ahí o un mecha enorme. La verdad es que no tiene muchos usos, yo no la he ocupado para nada. Esto está medio raro ese efecto, pero pues ahí les va. Es un Link 4, atributo Oscuridad, máquina. Esta carta siempre es dada como Sky Striker Ace Card y tiene que ser invocada por Link. Los requerimientos son 2 monstruos, incluyendo un monstruo Link. O sea, ni siquiera tienen que ser Sky Striker. Otra cosa que les comentaba es que como Azalea, 2 monstruos Luz y Oscuridad. O Engage 0, también 2 monstruos Luz y Oscuridad. Pues son materiales genéricos para empezar nuestros links y para empezar nuestros engine Sky Striker. Y sobre todo, Camelia que solo nos pide 2 monstruos de efecto. Entonces también es muy buena porque ni siquiera tenemos que tener un monstruo Sky Striker como para utilizarla. Temperance son 2 monstruos incluyendo un monstruo Link. Y por último, ahora sí, más de 2 monstruos incluyendo un monstruo Link también, Spectra. Pierde 3000 de ataque mientras no tienes magias en el cementerio. Esto pues, se podría ver mal, pero casi no vamos a tener, o no vamos a tener nunca 0 magias en el cementerio. Con este deck siempre tienes que tener mínimo 3 magias en el cementerio. Cuando tu oponente activa una carta como un Chain Link 2, o sea, no puedes negar, bueno, un Chain Link 2 o más alto, Quick Effect, puedes desterrar 2 magias de tu mano o cementerio, niega ese efecto y entonces puedes destruir aparte una carta que controle tu oponente. Entonces es muy buena para negar cartas. El problema es que esa fuerza Chain Link 2 o más alto. Y el otro problema es que tienes que desterrar 2 magias de tu mano o de tu cementerio. Y pues eso va a hacer que perdamos ventaja porque necesitamos siempre tener el cementerio lleno de magias. Solo puedes usar este efecto una vez por turno. Entonces la verdad es que Spectra pues no es bueno, amigos. Yo le recomendaría pues cambiarla por otro monstruo bueno del extra deck, como puede ser Access Code Talker. Y con eso terminamos todas las cartas Sky Striker en el main deck y en el extra deck. Lo que sigue ahora es hablar sobre monstruos, magias, trampas, monstruos del extra deck que no son del arquetipo. Y bueno, amigos, una vez habiendo hablado de todas las cartas Sky Striker, vamos a dejar hasta aquí este video. En la segunda parte que vamos a subir vamos a hablar de cartas de monstruos y cartas mágicas y trampa que no son del engine que vamos a poder ocupar en nuestro deck, como por ejemplo Impermanence, hand traps como Maxi y cartas de Board Breaker tipo Forbidden Droplet. También vamos a hablar de los monstruos del extra deck que no son del arquetipo, como Tryhard o Access Code Talker, porque este video ya se extendió demasiado, pero espero les quede claro cómo jugar el arquetipo. Espero les haya gustado y les haya servido todos los ejemplos prácticos que tuvimos para que puedan ver cómo se ocupan las cartas. Y pues nada, esperen también videos sobre combos, ya una decklist como tal de cómo pueden jugar el deck en Master Duel. Ahorita yo estoy ocupando esta decklist, pero la estoy cambiando constantemente porque depende cómo funciona el meta y los decks que están actualmente, vamos a estarla cambiando. Pero les voy a mostrar cómo crear su propio deck Sky Striker, combos
interacciones importantes con las cartas, como las que les hablé tipo multiroll, pero más a detalle. Y pues nada, es el mejor momento para que empiecen a jugar Sky Striker, porque viene la animación, porque también viene nuevo soporte. Aún estamos en espera de que nos hablen sobre el nuevo Link 1. Y nada, espero les haya gustado el video, les haya servido y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias a todos por llegar hasta el final del video. No me quería ir sin antes dejarles algunas repeticiones de gameplay del deck para que aprendan a jugarlo y vean los ejemplos ya en uso. Justo estaba terminando de editar este video cuando me doy cuenta que ya revelaron el efecto de Amatsu, el nuevo Link 1. Y pues nada, voy a tener que volver a editar unas partes y agregar el efecto de esta carta. Para ustedes pues no lo van a notar porque ya va a estar editado, pero este video realmente me ha costado mucho trabajo sacarlo. Llevo más de un año más o menos desde que comencé a grabar. Por eso hay tantos cortes y tantos cambios cuando estoy explicando las cartas, pero pues nada, espero realmente les sirva esta información. Espero que el esfuerzo haya rendido sus frutos y que puedan utilizar el deck Sky Striker. Recuerden que va a haber más contenido en el canal sobre Yu-Gi-Oh! Va a haber otro tipo de videos hablando de Sky Striker, pero también voy a hacer guías, por ejemplo, sobre Branded o sobre Evil Eye, que son decks que me gustan mucho y que, al igual que Sky Striker, pues ya los domino un poquito. Sin nada más que decir, los dejo con las repeticiones. Muchísimas gracias. Denle like y suscríbase al canal para seguir viendo este tipo de contenido.
けて。